La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Un saludo desde San Cristóbal, desde la oficina de multimedia del Diario Católico, con mi saludo cariñoso para todos ustedes en el nombre de Jesucristo. En la última sesión estábamos terminando de ver cómo para que haya sacrificio se necesita una ofrenda. Y lo importante, lo veíamos, es que la ofrenda que le ofrecemos a Dios es el cuerpo y la sangre de Cristo. Quisiera detenerme un momentico aquí para explicar verdaderamente esto. Muchas veces en nuestras celebraciones nosotros hacemos procesión de ofrendas y equivocamos, creo yo. Perdonen si esto pues no le gusta a mucha gente, pero es así. ¿Qué es lo que debemos ofrecer en el fondo? ¿Cuáles son la presentación de las ofrendas? La presentación de ofrenda tiene que ser eminentemente el pan y el vino. Y muchas veces pasa desapercibido. Y se puede ofrecer algo que tenga que ver con la ofrenda de Cristo, es decir, su amor, una manifestación de caridad. Por ejemplo, cuando se ofrecen alimentos que van a ser distribuidos a los pobres, a los ancianatos, al seminario, porque es una expresión de caridad. Cuando se ofrecen algunas cosas que van a ser para el servicio de la iglesia, pues también, porque es una manifestación de caridad. Pero no debemos convertir, como mucha gente lo pretende, la procesión de ofrendas como lo más importante en una celebración. Entonces vamos a ofrecer el rosario porque donde se reza el rosario no falta lo necesario. No, mire, eso es muy bonito, pero eso es sentimentalismo. No se ofrece el rosario a menos que sean miles de rosarios que se ofrecen para después entregarlos, por ejemplo, como gesto de caridad en una comunidad. No se ofrece la Biblia, porque la Biblia se entroniza quizás al inicio de la misa, pero a menos que sean los leccionarios que se han comprado y se ofrecen como un gesto de caridad a la comunidad, o se ofrecen simbólicamente unas cuantas Biblias porque se han conseguido Biblias para entregarla a los jóvenes, a los niños, a las familias. No se entrega, por ejemplo, la bandera. Vamos a ofrecer la bandera porque así entonces, si es de la institución, bendecimos la institución y si es del país, no, eso no se ofrece. Tampoco se ofrece la familia, por Dios, porque se ofrece lo que va a quedarse o va a ser compartido. Por eso se ofrece el pan y el vino. Y tampoco debemos hacer esas, perdonen, pero tenemos que decirlo, ¿no? Esas moniciones, ¿no? Yo recuerdo que una vez en un acto público, pues se hizo la procesión de ofrendas y había que si las flores, que si no sé cuánto, que si esto, que aquello. Y entonces el monitor dijo, en este momento ha terminado el acto de ofrendas. Como si fuera una cosa diversa de la Eucaristía. Por Dios, ¿qué se ofrece? Aquello que se va a simbolizar en la ofrenda que luego va a ser ofrecida de verdad, el amor de Jesucristo al Padre. Por eso, si ofrecemos alimentos para compartirlos con los demás o algunas cosas que se compartan como gesto de caridad para la comunión, bendito sea Dios. Pero yo creo que debemos ir cambiando. En todo caso, si ustedes quieren llevar algo y ofrecerlo, fíjense, a veces llevan la Biblia. Vamos a ofrecer la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios y no sé cuánto. Y entonces cuando uno va a guardar la Biblia dice, no, esa es mía, me la llevo. No, entonces usted no ofreció la Biblia. Usted hizo un simulacro de oferta. Y esta ofrenda del pan y del vino va a recibir la acción del Espíritu Santo, que es un dato irrenunciable. Ya lo dijimos, pues, con la epíclesis se hace una invocación para que los dones se conviertan por su acción prodigiosa en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. No es un acto de magia
ni es algo meramente simbólico. Por eso, cuidado con estas procesiones de ofrenda. Yo creo que tenemos que ir cambiando la mentalidad. Es muy bonito y es muy tierno y a lo mejor arranca aplausos, pero no es litúrgico, porque se ofrece aquello que se identifica con lo que va a ser ofrecido, valga la redundancia, en el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la manifestación del amor. El Espíritu Santo es el arquitecto de la creación, de la encarnación, de la resurrección y de la Eucaristía. Él lleva el pan y el vino a la plenitud de la creación y así los hace pan y vino del reino. La Iglesia suplica en oración de epíclesis diciendo: santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu. Pero no hay que quedarnos en esto como si fuera un simple rito necesario en la celebración, ciertamente. Veamos la complejidad del hecho sacramental de la Eucaristía. Es esa fuerza del Espíritu la que actúa de tal modo que las especies del pan y del vino van a ser consagrados para aquellas hostias incluso que se quedan reservadas tanto para la atención a los enfermos, los encarcelados o incapacitados, o para quienes lo requieran. También para la adoración de los fieles en el culto fuera de la celebración. Así como el mismo Espíritu hizo que el autor sagrado escribiera la palabra de Dios con sus términos humanos y luego hiciera que el lector atento y lleno de fe se convirtiera en lector sagrado para aceptar y hacer suya esa palabra de vida eterna, asimismo el Espíritu le dará al creyente la fe necesaria, así como la actitud para reconocer en el pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor ese misterio de fe, pan de vida eterna, bebida de salvación. Nos extenderemos dentro de un poco más al respecto cuando veamos la segunda epíclesis que debe darse en cada celebración. El memorial eucarístico es una acción sacramental que se hace con palabras y signos, es cierto, y en concreto con los símbolos reales del pan y del vino, es decir, del banquete fraterno, que constituyen la esencia de la estructura signal del sacramento, junto con las palabras de la anáfora, sobre todo consagración, que acompañan. El mismo Señor, en el marco de su seno pascual, elige los signos del vino y del pan. ¿Hubiera podido elegir otros? No lo sabemos. Para que se hiciera el memorial de su pasión y resurrección. El pan es expresión de vida, como ya lo vimos, es alimento para la vida. El vino de esperanza y del reino futuro. Al unirse ambos, también se da un sentido de completitud en el sacramento del banquete. Se come y se bebe de lo que tierra da, de lo que la tierra da, pero ahora convertido en el cuerpo y la sangre de quien inauguró la nueva creación. El pan y el vino eucarístico serán en adelante para los creyentes signos de una salvación presente y cercana, de un amor actuante, de una esperanza más allá de la misma muerte. El memorial eucarístico es, por tanto, un memorial simbólico, sacramental, porque expresa in sacramento et in misterio, bajo el velo de los signos del pan y del vino, la presencia real y objetiva de un acontecimiento salvador realizado en Cristo de una vez para siempre. Hablamos de la ofrenda que nosotros hacemos al Padre, pero vamos a hablar ahora de la otra ofrenda, que es la ofrenda del Padre a la humanidad. Después que el presidente de la Asamblea Eucarística pronuncia las palabras de la institución y el pan y el vino se convierten en el alimento eucarístico con la presencia real de Cristo, hay otra epíclesis. Se implora del Espíritu que actúe en los fieles que participan en la Eucaristía. Y esta epíclesis implora al Espíritu Santo para que intervenga en cada uno de los fieles. Es decir, para que congregue en la unidad a quienes participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es, que puedan formar la comunión requerida y que hace dignos de recibir el alimento eucarístico, como lo pide Pablo en la 1 Corintios y en el capítulo 11. Y esto lo encontramos en la plegaria eucarística 2 que solemos rezar. Para que podamos ser transformados también nosotros en ofrenda permanente y así gozar de la heredad del reino,
lo dice la plegaria eucarística 3. No olvidemos que por el bautismo nos hemos convertido también en ofrendas vivas, para que siendo un solo cuerpo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de Dios Padre, para estar en comunión con los pastores y podamos caminar firmes en la fe, comunicando al mundo el gozo del Evangelio, para tener entrañas de misericordia. Ese espíritu de amor, de unión, de alegría, Él actúa entonces en cada uno de nosotros también, para que podamos reconocer a quien está presente en el misterio eucarístico. No en vano, ya lo dijimos, por el bautismo nos hemos convertido en ofrendas vivas que nos ofrecemos al Padre para el culto verdadero. Esto se da gracias también al evento eucarístico. Por el bautismo, precisamente, nos hemos identificado e incorporado a Jesús eucarístico, que asociado a Él somos ofrendas vivas. Esto es una demostración del alcance de la Eucaristía y del bautismo, y hay que enmarcarlo en la dimensión eclesial del sacramento de nuestra fe. El Espíritu Santo va a convertir entonces la presencia del Señor en la Eucaristía en presencia eclesial, al mover a los creyentes para que actúen en nombre del Señor y como ofrendas vivas, según ya mencionamos. El Espíritu es el constructor de la unidad mistérica de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, que se muestra en el mundo con su faz eucarística. Quien convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, convierte también a los creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. De ahí la importancia de la segunda epíclesis, que en el fondo es un recuerdo de lo que nos ha acontecido en el bautismo. San Agustín solía afirmar lo siguiente: quien no está en el cuerpo de Cristo, no come el cuerpo de Cristo. Todo esto con la fuerza del Espíritu. Es posible porque se dio la resurrección del Señor. Es la parte importante de lo que consideramos o llamamos el sacramento de la Pascua del Señor. La resurrección, por otra parte, nos da un regalo particular en el campo de la Eucaristía. Así como hemos ofrecido el pan y el vino al Padre, y luego la presencia eucarística y sacrificial de Cristo, Él, el Padre, nos devuelve los dones transformados también. Es una especie de intercambio de ofrendas. Unidos a Cristo, la Iglesia le ofrece la oblación del Señor a Dios Padre, y Él ahora es quien nos concede el don maravilloso de su Hijo, para que nos alimente. Fíjense bien, nosotros le ofrecemos a Cristo, y Él nos lo vuelve a dar, pero para que nosotros lo comamos como pan de vida eterna y bebida de salvación. No es un juego de intercambio, no es un juego de palabras, es una realidad de encuentro y de comunión, en una realidad que de verdad nos une. Esto nos lleva a pensar en la dimensión trinitaria de la Eucaristía. El Padre, quien recibe, el Hijo que se ofrece, el Espíritu Santo, que nos prepara para la finalidad de este sacramento, la salvación, en la comunión y en el encuentro. Ya hemos hecho mención de la acción epiclética del Espíritu Santo, es decir, de la epíclesis. Todo ello va a llevarnos a experimentar en el dinamismo del encuentro la dimensión también trinitaria de la Eucaristía. Y en la plegaria eucarística 4, eso lo vemos. Cito: y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de que santifique todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Muy oportuno, Dionisio Borovio insiste y él lo llama la dimensión trinitaria de la Eucaristía, sobre todo a partir de los mismos textos litúrgicos que tenemos. En realidad se trata de una memoria trinitaria, en cuanto que las tres personas divinas están implicadas en la misma obra de la salvación que se concentra en el misterio pascual y se actualiza en la Eucaristía. Siendo la Eucaristía memorial de la historia de salvación que encuentra su punto culminante en el misterio pascual del Hijo, no puede no serlo a la vez del amor frontal o iniciativa salvadora del Padre
a quien se dirige la acción de gracias. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor, lo dice la plegaria eucarística quinta A. Y es también recuerdo del Espíritu Santo, presente y actuante en la vida y misión de Cristo, y enviado por el Padre y el Hijo para la continuación de esta obra salvífica. Todo ello nos llevará a ver la razón más importante que nos permite tener una experiencia trinitaria, el cumplimiento de la voluntad del Padre por parte de Jesús, que llega a su culmen en la resurrección, con la fuerza y la acción del Espíritu. Por eso podemos y debemos hablar de la Eucaristía como sacramento de la Pascua. La Eucaristía supone igualmente una intervención trinitaria por la que Dios repite sus maravillas en la acción del Señor resucitado y del Espíritu que transforma los dones y santifica en la unidad y el amor a su pueblo. En la doxología, al final de cada plegaria eucarística, encontramos la síntesis de lo que ya hemos expuesto hasta ahora. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjense lo que nos pide la liturgia, los ritos. Esta debe ser la verdadera, pero la verdadera elevación. Antes, al se hacía la elevación de la hostia y del cáliz sobre la cabeza del sacerdote, porque como estaba de espalda al pueblo, era como un símbolo, pues, de que un reconocimiento y un momento de adoración. Pero ahora la liturgia nos pide que en el momento de la consagración el sacerdote primero no haga un gesto como si fuera algo mágico, se pega de la hostia y casi le transmite una fuerza que no tiene, sino un poder en todo caso en nombre del Espíritu Santo a la hostia y al vino, y se pega y después hace una elevación y hace toda una serie de ritos que no están incluidos, cuando lo que dice es: díganse las palabras con reverencia y preséntese. No significa alzar. Pero sin embargo, cuando se llama la doxología, lo que llamamos el peripsum, que es al final antes del Padre Nuestro, se debe alzar la hostia y el cáliz lo más alto posible, porque no es solamente para el reconocimiento, sino como símbolo de que ese es el momento en que el que verdaderamente estamos terminando de hacer la ofrenda a Dios Padre, que Él nos devuelve, y por eso nos preparamos con la oración del Padre Nuestro y otras oraciones para recibir lo que nosotros le ofrecimos al Padre, por Cristo, con Él y en Él. En esa doxología le ofrecemos honor y gloria, pero no un honor y gloria de la boca para afuera, sino con el Cristo hecho Eucaristía, el Cristo resucitado en la unión del Espíritu Santo. Fíjense, por eso la Eucaristía se nos presenta como el sacramento de la Pascua, de la resurrección. Esto tenemos que insistirlo y evitaremos entonces todos esos intimismos o todos esos devocionismos falsos que hay. ¿Qué es lo que nosotros debemos de verdad? Pues ciertamente, fíjense, voy a hacer aquí una breve digresión. Nosotros a veces hemos recibido, incluso a veces hasta con términos muy ofensivos, algunos comentarios, que por qué no se arrodillan delante del Santísimo, que por qué tal cosa y nos olvidamos de ese momento tan cumbre que está vinculado, estrechamente vinculado a las palabras de la institución, de la consagración, como lo es esa doxología. Y entonces muchos sacerdotes ni siquiera elevan la hostia, sino ahí ponen un poquito como con desgano el vino y el cáliz y la patena, y la gente pues ni le para, como decimos vulgarmente, ¿no? Y en cambio, fíjense que incluso debería, si no se canta, por lo menos decir un amén fuerte,
Lo lógico sería que se cantara un amén, pero un amén de verdad, verdad. A veces cantamos cantos que no tienen nada que ver con la liturgia. Por ejemplo, los cantos para la paz, ¿no? Y cantos que no tienen que ver tampoco, ya lo veremos a su debido momento, dijéramos, con lo que se está celebrando, aunque sean cantos eucarísticos de adoración, y nos olvidamos de cantar el amén. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahí es, en ese por los siglos de los siglos estamos uniendo el pasado, el presente y el futuro de la Eucaristía. Esta forma del sacrificio redentor de Cristo incluye la resurrección. Si el Señor se hubiera quedado vencido por la muerte, no tendría sentido ni creer ni celebrar la Eucaristía, ni tener otros sacramentos. Así como para los judíos la Pascua del Éxodo tuvo un significado central y dinamizador de su fe en Yahvé, para los cristianos la resurrección se presenta como la nueva Pascua, el nuevo Éxodo. Ciertamente que hay un paso del Señor y hacia Dios. Jesús, que pasa venciendo la muerte y conduciendo a los suyos, la humanidad, hacia el Padre. Así se da el sacrificio del Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Pero es un Cordero victorioso, como nos lo indicará el libro del Apocalipsis y la liturgia pascual. Nosotros hemos recibido el encargo de asumir y continuar con la celebración litúrgica la realidad omnipresente de la resurrección de Jesús. Esto de manera especial cada domingo, también todos los días. La Eucaristía es renovación, actualización, participación en esa Pascua y todo lo que significa. La Eucaristía es sacramento del sacrificio y de la resurrección. Su celebración debe integrar los dos acontecimientos, ya lo hemos dicho. Al decir Cena del Señor o Día del Señor, en la mente del Nuevo Testamento hay una designación clara del Kyrios, es decir, del Señor resucitado. Así, la expresión misma, Cena del Señor, se hace patente, mejor dicho, la conexión interna entre la Eucaristía y la resurrección del Señor, entre la Eucaristía y la presencia actual, viva y transformadora del Señor resucitado. Quiero insistir en esto. Cuando nosotros presentamos, sea para el Perizón, o cuando decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allí está presente Cristo, y eso lo reafirmamos, Cristo resucitado, y que se nos aparece como verdaderamente se le apareció a los discípulos. A ellos se les apareció de carne y hueso, ciertamente lo podían tocar, pero también presente, glorificado, como está en la hostia consagrada. Durante mucho tiempo, en los momentos en que se oscureció la verdadera teología, se prescindió enormemente de esta perspectiva de la Pascua en su sentido integral. No se olvidó nunca, es verdad, porque se hablaba de la resurrección, pero fue dejada a un lado para intensificar más ciertos aspectos de la dimensión sacrificial, pero con sus riesgos de los cuales ya hemos hablado a su debido momento. Ese olvido marcó mucho la espiritualidad y piedad eucarística y a la vez tuvo sus consecuencias particulares en la experiencia de religiosidad popular. El dolorismo teológico alimentado unilateralmente en la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Las interpretaciones ultrarrealistas de la presencia eucarística en la Edad Media con su variopinta gama de milagros de apoyo. El niño Jesús que aparece en el dolorismo teológico alimentado unilateralmente en la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Las interpretaciones ultrarrealistas de la presencia eucarística en la Edad Media, con estas expresiones, por fin, sus variantes sentimentales y moralizantes del pasado siglo, el siglo del romanticismo, que hablaba del prisionero divino del sagrario, al que debemos consolar en su soledad, tienen un denominador común, el desconocimiento de esta clave resurreccional. Si prestamos atención a la resurrección, muchos cantos cambiarían.
Hace muchos años atrás se cantaban, vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está. No, Jesús no llora en el sagrario. Jesús es plenitud de la alegría de la resurrección. La Virgen no llora porque está en la resurrección. Los santos no sufren porque ya están. Los santos tienen misericordia. La Virgen vive la misericordia del Dios eterno y Jesucristo ciertamente se preocupa por su humanidad. También el análisis temático de los cantos eucarísticos heredados del siglo pasado y comienzo de este nos conduce inevitablemente a idéntica conclusión, la ausencia de la dimensión pascual. Además, adelantándome a algo que veremos, la cantidad de cantos que no tienen nada que ver con la Eucaristía y muchos de ellos incluso fuera de lugar y la inmensa mayoría de los cantos que provienen del protestantismo, concretamente del evangelismo. Acuérdense que los evangélicos, con el debido respeto y cariño que nos merecen, pues ellos no tienen sacramento, ellos no creen en la Eucaristía. Y muchas veces nosotros cantamos cantos que incluso ponen entre paréntesis la devoción verdadera de la Eucaristía. Los focos de atención hacia la Eucaristía se fueron desviando y partiendo de un hecho central, aislado del resto del misterio pascual, como es la dimensión meramente sacrificial, solo el sacrificio, pero aspectos del sacrificio, ni siquiera el sacrificio, porque el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz tenía necesariamente que estar vinculado a la resurrección. Llegaron entonces estas cosas a distraer la atención y se introdujo una visión legalista y moralista, sobre todo al querer reducir la Eucaristía a un solo aspecto, el del rescate, que llevó a hacer pensar que la salvación era hasta negociable. Ya lo vimos cuando analizábamos la historia de la Eucaristía en la Edad Media. Para la Eucaristía, pero la Eucaristía no es una aplicación de méritos, ni un premio a nuestro buen funcionamiento de cristianos. Es verdad que encomendamos nuestras necesidades, pero lo encomendamos dentro de un compromiso. Por ejemplo, cuando se celebran los 15 años de una niña, me parece muy bien que se dé acción de gracias, pero también hay que preparar el sacerdote que celebra esa Eucaristía. Los catequistas y sobre todo los papás deben preparar a esa niña para que sea una buena cristiana, pero no para que después de la Eucaristía que ha celebrado, en la que ha comulgado después en la noche, tenga una fiesta casi hasta de tipo de orgía. La Cena del Señor se nos ha mostrado como el don gratuito del Kyrios resucitado, que nos sale al encuentro como a los discípulos de Emaús. Nos invita a su mesa, nos perdona, nos despierta el entendimiento, nos abre los ojos del corazón y nos invita a su comunión. Hoy y aquí, la Cena del Señor nos pone en contacto con el Señor resucitado. Nos hace partícipes de su nueva vida, de la nueva creación. La Eucaristía entonces celebra los dos momentos del único evento pascual. Ciertamente que el sacrificio de la muerte redentora y la resurrección como expresión de plenitud y glorificación. Es lo que se reconoce y se anuncia en cada celebración y en todo acto de adoración o de reconocimiento de la presencia viva del Señor. Por eso nosotros después de cada momento en que decimos la palabra de la institución, para las llamadas las palabras de la consagración, debemos decir, y la liturgia nos lo permite, porque incluso tiene fórmulas nuevas en el nuevo misal, las últimas ediciones hay nuevas fórmulas, cada vez que anunciamos tu muerte o anunciamos tu muerte y tu resurrección. Y tenemos que cantar eso si es posible. Pero ojo, no nos metamos con cantos que no tienen nada que ver con eso, que son bonitos, son tiernos, son bonitos. Por ejemplo, bendito, bendito sea Dios, no es el momento para cantarlo. Eso es un canto de adoración. El canto o la expresión que cantemos tiene que ver con el reconocimiento de que allí está Cristo vivo, resucitado, y que nos comprometemos a anunciarlo. Pero tampoco es el momento para estar diciendo profesiones de fe. Yo he escuchado en algunos casos, a veces por la radio, que hay sacerdotes que después de cada palabra de la consagración
echan unas oraciones, están perdiendo, están fuera de pote y están poniendo en riesgo verdaderamente la fe de la gente, porque están dándole en cierto modo a esa palabra sagrada un cierto tipo de magicismo que no tiene. Se trata de una presencia revestida de dos condiciones. Una primera, la encarnación, reconocemos a Cristo, pero ante todo, un Cristo resucitado. Cuando comulgamos, comemos el cuerpo del resucitado. Las misas tradicionales olvidaban la resurrección, centrándose más en la muerte de Cristo. Y las eucaristías de ciertas comunidades de nuestros días, sensibilizadas, por ejemplo, al compromiso sociopolítico de los creyentes, tienden a olvidar la dimensión de gratuidad, de esperanza, de resurrección, para volcarse en la memoria de la pasión leída en la historia concreta, identificando a lo mejor solo el sufrimiento del pueblo, que ciertamente hay que tenerlo en cuenta, pero también con la dimensión resurreccional. Otros grupos cristianos, sobre todo de corte carismático, tienen el peligro de vivir la vertiente resurreccional de la Eucaristía, desatendiendo las tareas históricas. Alabanza, pura alabanza que nos separan de Dios y que son externas. No, en todas las situaciones el signo escatológico de la muerte, que es la Eucaristía, aceptado en su doble polaridad, debe actuar como principio de crítica y de discernimiento espiritual. Por eso, para nosotros, al contemplar el misterio místico, ambas realidades que componen el misterio pascual debe estar en estrecha vinculación. Y así nos lo deja ver el Papa Benedicto XVI en el número 10 de su carta o exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Dice el Papa, al instituir el sacramento de la Eucaristía, Jesús anticipa e implica el sacrificio de la cruz y la victoria de la resurrección. En esta misma línea, es bueno tener en cuenta lo que Juan Pablo II nos enseña en su encíclica Ecclesia de Eucaristía en el número 14, y lo voy a leer. La Pascua, dice el Papa, la Pascua de Cristo incluye con la pasión y muerte también su resurrección. A veces nos olvidamos. Es lo que recuerda la aclamación del pueblo después de la consagración. Proclamamos tu resurrección. Efectivamente, el sacrificio eucarístico, dice el Papa, no solo hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección que corona su sacrificio. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía pan de vida, pan vivo bajado del cielo. San Ambrosio lo recordaba a los neófitos como una aplicación del acontecimiento de la resurrección a su vida. Dice el Papa, citando a San Ambrosio, si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti cada día. Qué cosa tan bonita. Si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti cada día. San Cirilo de Alejandría, a su vez, subrayaba que la participación en los santos misterios es una verdadera confesión y memoria de que el Señor ha muerto y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio de nosotros. Este hecho tiene un efecto peculiar, aceptado por la Iglesia desde sus inicios. La representación sacramental en la Santa Misa del sacrificio de Cristo, coronado por su resurrección, implica una presencia muy especial. Citando las palabras de Pablo VI, se llama real. Ya lo veremos a su debido momento. No por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, es decir, porque lo es propiamente, porque es sustancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro, resucitado. Incluso esta dimensión de la presencia real del resucitado en la Eucaristía es lo que nos permitirá realizar un justo y adecuado culto a la Eucaristía fuera de la misa. Es una acción que nos lleva a profesar la fe en el Señor presente. El Señor que está en la hostia, allí en el sagrario, es Cristo resucitado. Porque ha resucitado y se quedó con nosotros, como siguiendo la solicitud de aquellos discípulos de Maús. Incluso en lo que se refiere al viático, a la comunión que se lleva a los enfermos, a las personas imposibilitadas de acudir a la celebración litúrgica, incluyendo a quienes viven lejos
en los centros poblados, tiene un especial sentido. Quien está presente es el mismo Señor con el que se ha entrado en comunión durante la celebración, pero es el resucitado que debe ser reconocido incluso por quienes lo recibirán fuera de la celebración. Este acto no debe recluirse en el individualismo de una piedad aislada de la comunión y del evento pascual. A veces pensamos, la visita al Santísimo, ¡ay, qué cosa tan bonita! Pero resulta que es bonita porque habla precisamente de la Pascua. Así como hemos ofrecido al Padre la oblación de su Hijo, ahora recibimos de parte de suya, del Padre, la ofrenda del resucitado, hecho pan de vida eterna. Confesamos que la Eucaristía, pues, es el sacramento de la Pascua. Con ella hacemos memoria del evento redentor que incluye la redención, la resurrección, es decir, la salvación. Por eso, al ser el misterio central de nuestra fe, es el evento central que le da garantía de certeza y autenticidad a la liturgia. Ya lo hemos visto y lo reafirmamos, y lo seguiremos diciendo. Veamos ahora algunos elementos. Primero, es memoria del presente, del pasado y del futuro, ya eso lo hablamos. Lo hemos indicado en muchas oportunidades. La memoria de la Eucaristía apunta al pasado, al presente y al futuro. Hacia el banquete del reino apuntan todas las celebraciones de la Eucaristía en el tiempo. Hoy la celebramos en el hoy perenne de Dios. Recordemos aquello que nos dice el Apocalipsis en el capítulo 1, versículos 5 a 6, que nos dará entonces la razón. Y de parte de Jesucristo, dice el autor sagrado, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fíjense allí algunos elementos. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero en resucitar. Aquí está la causa de nuestra salvación. En ese hecho de ser el resucitado es el que lo convierte, ese hecho es el que lo convierte en el príncipe de los reyes de la tierra, la razón de ser de la vida de los creyentes. Todo es obra de su amor. Tanto fue su amor que nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Mención clara de la entrega redentora con un lenguaje eucarístico. Y nos ha asociado a su cuerpo y a su pueblo sacerdotal, por lo que ya sabemos, somos ofrendas vivas. Y Él nos ha asociado a Él cuando hizo su ofrenda agradable al Padre. Con su muerte y su resurrección, el mismo Jesús nos ha introducido en el ámbito del eterno. Por eso la Eucaristía, sacramento de la Pascua, nos permite participar en su acción pascual. La anunciamos hasta cuando llegue el momento de entrar al banquete del reino de Dios. Hay otro elemento importante y es el de la participación. Es una participación activa en la Eucaristía como sacramento y como celebración. Por eso no se puede reducir a un individualismo de tipo pietista. Mi comunión, mi misa, mi comunidad, mi visita al Santísimo, porque hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo y lo hacemos de manera eclesial. Es verdad que cada uno de nosotros comulga de manera particular, personal, pero lo hacemos también en comunión con los demás, compartiendo con otros hermanos la realidad de pertenecer al cuerpo de Cristo, que también nos lleva a vivir la experiencia vital del resucitado, del cuerpo de Cristo resucitado. Y así partimos el pan, bebemos el cáliz, que vienen del mismo Señor y se nos une en estrecha comunión. El Papa Benedicto XVI nos invita a tener una participación activa, actosa participatio en latín. El Concilio Vaticano nos dice, puso un énfasis particular en la participación activa, plena y fructuosa de todo el pueblo de Dios en la celebración eucarística. La misa no es para un grupito. Podemos como grupo, como comunidad, organizarnos, pero no podemos cerrar la participación de otros. Por eso esos grupos apostólicos que a veces tienen Eucaristías cerradas, en el fondo están cometiendo un pecado social, un pecado comunitario, renunciando a lo esencial,
que es la posibilidad de que todos participen. Y la Eucaristía tiene unos efectos salvíficos. Por ser el sacramento de la Iglesia, tiene un efecto de salvación. Todo sacramento tiene un efecto de salvación y es el mayor efecto de la Eucaristía. Puede haber otros efectos, pero siempre unidos a este. No se puede aplicar la misa, por ejemplo, pidiendo algo que va en contra de nuestra salvación o de la salvación del mundo. Cuando se aplica por alguna intención especial por los vivos y los difuntos, es necesariamente para pedir algo que ayude a la salvación de la humanidad o de los creyentes. En esta línea, se puede hablar de la Eucaristía en la que se pide, por ejemplo, por el perdón de los pecados de todos, por la salud de los enfermos, por la libertad, por la protección ante los peligros, porque haya cosechas, pidiéndole, porque es algo que apunta a la dignificación del hombre, camino de su salvación. Y siempre dentro de la línea de la salvación. Yo recuerdo que cuando era joven sacerdote, fui a celebrar una Eucaristía y una señora me dijo: Padre, sé que hay intenciones comunitarias, yo pagué, así, me lo digo así con esa voz fuerte, para que mencionara a mi mamá, pero yo no sé si el que ustedes van a mencionar al lado era un ladrón, un sinvergüenza, o está en el infierno. Mire, señora, yo tampoco lo sé, pero la Eucaristía se ofrece por todos. Uy, se puso bravísima. Me acusó al obispo de comunista, de que yo no tenía fe, bueno, toda esa serie de tonterías que suelen decir aquellos que no conocen verdaderamente el misterio eucarístico. Corremos el riesgo de caer en la tentación que siempre ha existido, pero que se hizo muy presente en medio de nosotros desde la Edad Media. Tratar de desviar la efectividad salvífica para cosas que, siendo incluso importantes, no promueven la participación o pretenden ser tenidas como si se tratara de un negocio. Do ut des. Te doy para que tú me des. El magisterio de la Iglesia ha sido claro. Habla siempre del efecto salvífico de la Eucaristía. El primero y definitivo de los efectos es la salvación. Como todo sacramento, es signo sensible de la gracia y, por tanto, para la salvación de los hombres. No se puede dejar esto de lado. Cualquier intención que se tenga en la Eucaristía debe pasar por el prisma de su efectividad salvífica. Quien hace la Eucaristía, en el fondo, es Jesús, causa de nuestra salvación. Así lo hizo ver el Papa Juan Pablo II. La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga, recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo mediante la comunión. Lo recibimos a Él, que se ha ofrecido por nosotros, por nuestra salvación. El Papa Francisco, hace unos días atrás, nos lo ha vuelto a señalar, el día del Corpus. Dice, estas palabras, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Habla del efecto místico que podemos decir, es decir, la salvación. Se trata de la unión con Cristo, que se ofrece a sí mismo en el pan y el vino para la salvación de todos. Hay mucha gente que ofrece la Eucaristía por 20,000 cosas, pero no por su comunión y su santificación. Hay mucha gente que va a eso que llaman de mala manera, irritamente, misas de sanación, buscando su salud, pero no la salvación. Jesús está presente en el sacramento de la Eucaristía para ser nuestro alimento, para ser asimilado y convertirse en nosotros en esa fuerza renovadora que nos devuelve la energía y devuelve el deseo de retomar el camino después de cada pausa o después de cada caída. Pero esto requiere nuestro asentimiento, nuestra voluntad de dejarnos transformar, nuestra forma de pensar y actuar. De lo contrario, las celebraciones eucarísticas en las que participamos, dice el Papa Francisco, se reducen a ritos vacíos y formales y muy bonitos y emocionantes y hasta hacen llorar a la gente. Y muchas veces se ve la misa o se va a misa porque se tiene que ir como un acto social, respetuoso, pero social. El efecto salvífico habla de un enrumbamiento de la existencia cristiana y eclesial hacia la salvación, que se manifiesta en una vida cristiana de talante eucarístico.
es la Eucaristía que se celebra con el sentido de la caridad. Y hay otro efecto vinculado al anterior, que implica esa existencia bautismal y eucarística, porque somos ofrendas vivas, y que tiene esa dimensión eclesial comunitaria propia de la Eucaristía. Es el comunitario, lo expresa San Pablo, nos dice el Papa Francisco, con estas palabras: porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. Se trata de la comunión mutua de los que participan en la Eucaristía hasta el punto de convertirse en un solo cuerpo, como lo es el pan que se parte y se distribuye. Somos comunidad, alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo. La comunión con el cuerpo de Cristo es un signo efectivo de unidad, de comunión, de compartir. No se puede participar de la Eucaristía sin comprometerse a una fraternidad mutua, que sea sincera. Pero el Señor sabe bien que nuestra fuerza humana por sí sola no es suficiente para esto. Sabe, por otro lado, que entre los discípulos siempre existirá la tentación de la rivalidad, la envidia, los prejuicios, la división, el chisme. Todos conocemos estas cosas, pero también nos ha dejado el sacramento de su presencia real, concreta y permanente, para que permaneciendo unidos a Él, dice el Papa Francisco, podamos recibir siempre el don del amor fraterno. Permanezcan ustedes en mi amor, decía Jesús, y esto es posible gracias a la Eucaristía, permanecer en la amistad, en el amor. A manera de conclusión de este tema, podemos recordar algo que ya vimos, la acción del Espíritu Santo. Hablamos de una segunda epíclesis, es decir, una acción del Espíritu Santo que se da y que apunta a nuestra unión con Cristo y con los hermanos. La efectividad salvífica y eclesial de la Eucaristía precisamente se da en el Espíritu. Aunque no suele recibir la atención que merece, no le hacemos mucho caso, existe esta epíclesis. Si en la primera es invocado el Espíritu para que consagre los dones, en la segunda lo es para que nosotros seamos consagrados a fin de poder recibir los dones que nos da el Padre. Podemos ver una especie de analogía. La Iglesia invoca al Espíritu para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Igualmente, invoca a ese Espíritu para que la convierta día a día a la Iglesia y a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Así la unión de sus miembros entre sí y con el Señor tendrá una caracterización de tipo esponsal, comunión estrecha e indisoluble. Hemos terminado esta sesión y este tema sobre el sacramento de la Pascua. La próxima sesión comenzaremos a meditar algo que está muy vinculado, del cual hemos mencionado, que es el sacramento de la memoria. Si usted tiene alguna indicación, alguna pregunta, no olvide de comunicarse con nosotros por eucateo@gmail.com. Y este material, como el material que lo tendrán ustedes a su disposición para la próxima sesión, está en la página web de la diócesis de San Cristóbal.online. También algunos otros documentos de interés para todos ustedes. Recordemos que somos ofrendas vivas y que la Eucaristía nos presenta a nosotros al cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, de ese Dios hecho hombre que murió, pero que se nos presenta como el resucitado alimento de pan de vida eterna. Les saludo, les bendigo, nos encomendamos a la Virgen María y nos encontramos en la próxima sesión. Hasta pronto. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesisdesancristobal.online.